Vamos a leer una breve reseña curricular del doctor. Es arquitecto por la UNAM en 1957, también becario por el Servicio Alemán de Intercambio Académico en la Universidad Técnica de Darmstadt del 58 al 59, doctor en diseño en la línea del patrimonio construido en la UAM Azcapotzalco en 2001. Es profesor e investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana desde 1980. Desde 2002 está en el plantel Xochimilco, donde desde el 2005 desarrolla trabajos de catalogación, diagnóstico y medidas de conservación para las zonas chinamperas de Xochimilco y Tláhuac, entre otras investigaciones. También es profesor de tiempo parcial en la Facultad de Arquitectura de la UNAM desde 1960 y en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía de Lina desde 1974. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2004 y actualmente tiene el nivel 2. Es autor y coautor de diversos proyectos en edificios públicos y conjuntos de varios programas de desarrollo urbano y de 7 programas parciales de conservación de centros históricos, entre ellos los de San Luis Potosí, en el premio Federico Sescos Lechún en 2006, dado por el ICUMOS mexicano por su trayectoria en el campo de la conservación del patrimonio cultural. Es integrante del Consejo Nacional de Monumentos Artísticos de Lina de 2001 a 2011 y del Consejo Nacional de Monumentos Históricos de Lina. Agradecemos, Alberto, estimado y querido amigo, colega, que haya aceptado formar parte de este primer ciclo de paisajes patrimoniales en la Cuenca de México, sobre todo por la experiencia que él ha tenido en lo académico, en la investigación y en proyectos relacionados a patrimonio cultural. Entonces va a ser muy interesante su intervención, particularmente por el tema que nos sugirió del trabajo y la visión de territorio, que nos permite tener una visión mucho más completa y mucho más integral. Damos la bienvenida, te agradecemos en lo personal tu tiempo y tu entusiasmo siempre a las actividades académicas. Mi plática se llama Patrimonio, Territorio y Paisajes Culturales, beta por explorar en el campo de la conservación. Desde luego, el territorio aquí juega un papel importante porque normalmente estamos acostumbrados a entender el patrimonio cultural solamente como objetos o como edificios, o a veces, ya empezando a ponernos muy generosos, como conjuntos históricos, centros históricos. Pero ya ahí empiezan, sobre todo en los centros históricos, el patrimonio comienza a adquirir una dimensión territorial. Estamos hablando de hectáreas y a veces hasta de kilómetros cuadrados. Entonces, yo preparé mi conferencia haciendo ver en primer lugar que hay actualmente una escasa atención al territorio y a los paisajes culturales como partes del patrimonio cultural. Y hay una diversificación gradual en los campos de patrimonio cultural y su conservación, y aquí en México no acaba de entenderse, sobre todo desde el punto de vista normativo. Sin embargo, poco a poco se está prestando atención, por ejemplo, a la naturaleza como campo de conocimiento extraurbano, que también hay que conservar. Y desde luego esto tiene una serie de antecedentes. Se cree a veces que la atención sobre el patrimonio es del siglo XIX o del siglo XX, pero en realidad hay muchos pioneros desde la antigüedad, desde el Renacimiento muy seguramente, y desde luego sí podemos decir que los primeros que empezaron a interesarse en el territorio y a lo que pasa en él son los geógrafos y, para mí importante también, los antropólogos, porque yo de ellos he aprendido muchísimo, especialmente de los arqueólogos, sobre las peculiaridades que tiene el territorio que yo llamo antropizado, es decir, aquel territorio que ya no conserva, digamos, las cualidades prístinas de su origen natural, sino que ya poco a poco va reflejando la mano humana en su desarrollo.
En ese sentido, sí hay que señalar que hay una preponderancia normativa, es decir, leyes, reglamentos, que sí protegen al patrimonio urbano, como edificios, como centros históricos, y de lo que hay adentro, los objetos muebles, todo eso. Pero quisiera mencionarles un caso que realmente fue muy descorazonador para los que participamos en él. Cuando se estaba haciendo la lista de cosas que podría enviar México como candidatos a ser protegidos por el patrimonio mundial, yo colaboré en ese grupo inicial, junto con el doctor Salvador Díaz Berrio, que ya nos dejó hace algunos años. Se había escogido el caso de Pátzcuaro como uno de los posibles candidatos a estar en la lista del patrimonio mundial, y se escogió por esa relación que hay justamente en un territorio bastante grande entre los pequeños poblados que son de origen prehispánico, pero que después fueron también trabajados y organizados por Damasco de Quiroga ya a partir del siglo XVI, y que todavía tienen mucho no solamente del patrimonio físico, sino también de los saberes, de las tradiciones artesanales de cada poblado, que es muy importantísimo. Y desde luego el lago mismo como especie de avenida o como medio de comunicación entre todos ellos. Entonces eso lo propusimos al comité mexicano, que entonces estábamos encargados de hacer las propuestas y de medir su viabilidad. Se nos pareció muy fácil de proponer Pátzcuaro por todas esas razones, pero en esa época ni la legislación mexicana ni la misma normatividad del Comité del Patrimonio Mundial contemplaba el caso de los paisajes culturales, de los paisajes a nivel de territorio. Entonces, para ellos, tanto aquí como allá, dicen, no, o es natural o es cultural. Entonces, si ustedes incluyen el lago y los peces, no, eso es natural. Y si ponen a los pueblos y la arquitectura, no, las zonas arqueológicas, eso sí es cultural. Entonces, no lo quisieron escribir por eso. Y no fue sino hasta los años 90 que el propio Comité del Patrimonio Mundial comenzó a manejar la categoría de patrimonio de paisaje cultural como una posibilidad de reunir tanto el patrimonio tangible como el patrimonio natural, tal como se entendía entonces. Entonces, eso nos movió a un grupo de investigadores en la UAM Xochimilco a empezar a estudiar los paisajes culturales, y desde luego pues escogimos a Xochimilco porque nos pareció que estábamos ahí muy cerca, está pegadito a la UAM, así que era obligación nuestra saber más de lo que pasa ahí. Pero además dijimos, no, pero esto está en la Cuenca de México, evidentemente, y ahí hay más cosas, están las terrazas agroproductivas de Milpalta, el Cerro de Texcotzingo, las eminencias orográficas del propio Valle de México, y otros casos como el bosque de Chapultepec en su conjunto, las infraestructuras hidráulicas que cruzan territorios, y desde luego lo que son los paisajes naturales asociativos, que son justamente las eminencias orográficas, entre otras cosas. Entonces, aquí este es un adelanto de lo que pensamos hacer en un futuro. Desde luego que entendemos que hay muchos otros investigadores que están estudiando lo mismo. Además, me da mucho gusto que mi estimado amigo Juan Antonio Sillar se interese ahora, él y seguramente otros con los que él trabaja, en ver el Valle de México como un receptor de una serie de paisajes que no se expresan nada más en edificios y en centros históricos, sino que se expresan ya en territorios más amplios. Entonces tenemos aquí, ahorita vamos a ver por qué están clasificados así. Yo los tengo aquí clasificados como evolutivos, definidos y diseñados claramente como tales, y asociativos. Vamos a ver eso a qué corresponde, pero ahorita simplemente les digo que en la letra A, esta zona chiquita, están todas las chinapas y el patrimonio edificado en Xochimilco, Tláhuac y Milpalta, que es una zona de 75 kilómetros cuadrados
sea, es un territorio bastante grande, son 7.500, más de 7.500 hectáreas. Pero están también las terrazas un poco más al sur, las terrazas nopales de Milpalta y el cerro de Tezcotzingo, claramente como paisajes evolutivos. Pero en el caso de Tezcotzingo es un paisaje evolutivo que ya entró en una etapa fósil, es decir, ya cesó su actividad, cesó su evolución. Sin embargo, en su origen fue un paisaje evolutivo. Luego vienen los definidos claramente, el acueducto de los Remedios, el Tzelhuala, el bosque de Chapultepec, el cerro de Tepeyac, el molino de Flores, en Texcoco. Finalmente, los asociativos, que ahorita vamos a ver a qué corresponden, que son la Sierra Nevada, y desde luego le podríamos agregar toda la Sierra de Chichinautzin, Ajusco, si queremos, pero desde luego sí habría que poner muy destacadamente toda la península de Santa Catarina con Cerro de la Estrella y los volcancitos que forman la Sierra de Santa Catarina. Entonces, todos esos serían un conjunto, un ramillete, vamos a decir, de paisajes culturales que se manifiestan a nivel de territorio, nada más en el Valle de México. ¿Qué será en el resto del país? No lo sé porque no se ha estudiado todavía suficientemente. Hay algunos vistazos que se han hecho, pero falta mucho. En cuanto a Xochimilco Chalco, desde luego, es curioso porque a pesar de que esas carencias normativas a las que me voy a referir, y me voy a seguir refiriendo, sin embargo, ya el INAH desde 1986 lo declaró zona de monumentos históricos de Xochimilco, Tláhuac y Milpalta. Y bueno, desde mi punto de vista, esa declaratoria se hizo al amparo de la ley que tenemos de zonas y monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, que no ve más que esas tres categorías. Entonces, cada categoría puede tener varias subcategorías, pero no se sale de allí, y entonces es muy difícil decir, bueno, ¿cómo que es que Xochimilco, Tláhuac y Milpalta es una zona de monumentos históricos? Pues sí lo es, pero habría que definirla mejor como paisajes culturales. La UNESCO, el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, cuando aceptó inscribir a esta zona en 1987 en su lista del Patrimonio Mundial, tampoco tenía en cuenta más que, como les dije, o es patrimonio cultural, o es patrimonio natural, cual que es. Y está la categoría de paisaje cultural que reúne las dos. Ahorita vamos a ver por qué. Desde luego, aquí también hay pioneros que vienen desde la conquista. El propio Hernán Cortés y Bernal del Castillo se fijan y describen el paisaje de Xochimilco, de Iztapalapa, que los maravilla. Pero después ya hay muchos otros que seguramente ustedes, los interesados aquí en este Centro de Estudios Históricos, conocen mejor: Antonio Alzate, Alexander von Humboldt. En el siglo XX está un investigador poco conocido, que es Miguel Santamaría, a la que después me voy a referir, y también arqueólogos, antropólogos como Elizabeth Schilling, Pedro Armillas, William Sanders, Jeffrey Parsons, Ángel Palermo, Michael Coe, Teresa Rojas Rabiela, José Luis González y Mari Carmen Cera Puche, y mucho más recientemente Miguel Medina. Pero hay más, pero estoy mencionando simplemente a los principales que han influido en nuestro trabajo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta zona? Hola, aquí tenemos a un buen amigo de Xochimilco, don Félix Benal, que el paisaje cultural tinapero se ha perdido gradualmente y que hay ausencia de medidas reales para protegerlo. Tiene problemas de provisión de agua tratada. Hubo una misión de la FAO. Los problemas de provisión de agua tratada comenzaron a principios del siglo XX, cuando empezaron a entubarse los manantiales que antes regaban muchas de estas zonas para mandar agua a la Ciudad de México. Entonces, poco a poco se ha ido secuestrando el agua, al grado de que ahora pues, no, todo el agua que hay en esa zona es agua tratada que proviene de una planta de tratamiento en el Cerro de la Estrella. Entonces es un problema. Después, en 87, cuando se estaba enviando apenas ya se había enviado la propuesta para
que fuera patrimonio mundial. La FAO terminó una misión muy interesante en la que decía claramente que es una de las zonas, Xochimilco, Tláhuac, sus zonas chinamperas, una de las zonas de mayor productividad agrícola en el mundo, y que era increíble que la estaban buscando que se perdiera, que lo que había que hacerle es regresarle las cosas que se le habían quitado. Hubo un megaproyecto del gobierno de la Ciudad de México en 1989, de la regencia en aquella época, que afortunadamente no se realizó por oposición de los propios chinamperos, entre ellos aquí mi estimado don Félix, que también estuvo ahí en los batallones de protesta. Entonces, pero hay otros investigadores, Jorge Legorreta en Azcapotzalco, Saúl Alcántara también, Beatriz Canábal en la UAM Xochimilco y muchos otros. O sea que lo que voy a decir ahora es nada más lo que hemos hecho un pequeño grupo de investigadores de 2005 y 2006 a la fecha en la UAM Xochimilco. Eso va a ser, digamos, es conveniente que sepan ustedes cuál es la definición que hace el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO de qué son los paisajes culturales, cómo los define, como ejemplos sobresalientes de acciones conjuntas y positivas entre las culturas humanas y su medio natural. Es decir, se supone que son acciones que no van a acabar con el medio, sino que lo van a preservar para futuras generaciones. En ese sentido serán acciones que ahora se llaman sustentables. Para distinguirlos, el comité propone 3 categorías posibles, que son las que puse en la lista anterior. Paisajes diseñados expresamente, pero ellos lo entienden principalmente siguiendo una visión eurocéntrica, los grandes jardines europeos o asiáticos también, que hay algunos, o en la India, ¿no? Grandes extensiones de jardines, a veces sí adquieren dimensiones territoriales, como el de Versalles, que fueron efectivamente, tienen muchos elementos naturales, las flores, las plantas, pero están diseñados, están trabajados expresamente. Entonces, aquí, luego tiene 2 categorías una categoría segunda, que es los paisajes evolutivos, y esos son los que más nos interesan, y que tienen 2 subcategorías. Uno son aquellos que sí fueron evolutivos, pero que cumplieron su evolución y aún conservan restos materiales de esa evolución, que es el caso del Cerro de Tepotzin. Y aquellos que prosiguen su evolución todavía hasta nuestros días y aún juegan un papel activo en nuestra sociedad, en las sociedades con las que les dieron origen. Es el caso justamente de las zonas chinamperas de Xochimilco y sus núcleos urbanos asociados, más las terrazas nopaleras de Milpalta, entre otros, ¿no? Y finalmente están los paisajes asociativos, que le llaman Comité del Patrimonio Mundial, que son básicamente paisajes naturales, algunos de cuyos componentes, por ejemplo, los grandes volcanes, estratovolcanes, o el Cerro de la Estrella, o algunos conos volcánicos, suscitan poderosas asociaciones religiosas o simbólicas en la sociedad. Al Popocatépetl no se le conoce en muchas comunidades rurales como Popocatépetl, sino como Don Goyo, por toda la serie de relaciones que inclusive de inclinación, de la intensidad que genera su existencia, ¿no? Ahora bien, la zona chinamperas de Xochimilco Tláhuac se relaciona con la categoría 2B, es decir, se trata de un paisaje evolutivo, puesto que tiene más de un milenio. Jeffrey Parsons detecta que las primeras chinampas, propiamente dichas, a pesar de que esa zona estuvo ocupada ya desde mucho antes por los seres humanos, las riberas sobre todo, pero chinampas, encuentra restos arqueológicos a partir del siglo IX o X de nuestra era, o sea, ya tiene más de un milenio. Y que llegó a ocupar prácticamente el 80% de todo lo que era la subcuenca de Xochimilco-Chalco, que iba desde el punto más al norte, que es Churubusco, estaría por aquí, hasta la fecha, aquí está
estrecho aquí, que tenía desde luego un dique, una calzada dique aquí. Después tiene otra calzada dique ya en tiempos prehispánicos que cruza el lago y pasa por el islote de Tláhuac y termina hasta Chalco, ¿no? Pues toda esa zona, cerca del 80%, estuvo cubierta por chinampas. De esa zona ya nomás quedan estas zonas chinamperas que yo marco aquí que hemos marcado con verde oscuro, que son Xochimilco, San Gregorio, San Luis Tlaxaltemalco, Tláhuac y Mixqui, que está hasta aquí abajo. Entonces es lo único que queda de todo lo que fue esa maravilla del paisaje. Desde luego eso tiene muchas implicaciones de todo tipo. El medio, primero que ese medio tiene una paleohistoria que lo explica. Hace más de 600,000 años, movimientos tectónicos originaron en un antiguo valle, 400 metros debajo del actual, que tenía su vertiente hacia el Pacífico, o el surgimiento de serranías al oriente, al poniente y al sur, que encerraron al valle, convirtiéndolo en una cuenca endorreica, es decir, una cuenca cerrada, sin salida, en la que hoy se asienta la zona metropolitana del Valle de México. Ese carácter cerrado de la cuenca dio origen a la formación de un gran lago, de un sistema de lagos, de 5 lagos que iban desde el norte al sur y que ahora ya nomás quedan pedacitos, ¿no? Además de ese azaroso origen tectónico, el medio natural de las zonas chinamperas de Xochimilco, Tláhuac y Mixqui tiene otras virtudes. Es la subcuenca, lo que queda, con mejor clima de todo el valle, nada más por su propia existencia, y la que cuenta con mayor precipitación pluvial promedio, 700 milímetros al año. Es o era la mejor provista de agua por sus manantiales al pie de la sierra de Chichinautzin, y gracias al deshielo de los 2 estratovolcanes al oriente de la subcuenca, que son el Ixta y el Popo. Fue y sigue siendo una de las zonas de mayor biodiversidad del altiplano mexicano por su flora, y de Norteamérica, yo diría, por su flora y por su fauna. Todavía es refugio de multitud de aves endémicas y migratorias. Fue y sigue siendo una despensa de hortalizas y productos agrícolas para las sucesivas capitales de Tenochtitlan, México Tenochtitlan y la actual Ciudad de México. Ahí me faltó el nombre. Ahora, hay que entender que los primeros pobladores nómadas del valle, hace unos 12,000 años, encontraron al centro un conjunto de lagunas de aguas someras, quiere decir de poca profundidad, apto para caza, pesca y recolección de frutos silvestres. Pero ya hace por lo menos 11 siglos en los lagos meridionales comenzaron a construirse islotes artificiales llamados chinampas. Aquí tenemos en esta ilustración de don Pedro Armillas donde hubo chinampas en el Valle de México. Él dice que en Jaltocan, no lejos de Teotihuacán, que andan por aquí, pudo haber habido chinampas. Sigue la duda de qué tanto relación hubo entre estas chinampas u otras que pueden haber habido aquí y Teotihuacán, pero eso todavía no se ha aclarado bien. El propio islote de Tenochtitlan pues era un islote chinampero, es decir, un islote pequeñito que fue creciendo a base de chinampas y que tenía muchos otros poblados alrededor con chinampas. Toda la serie de poblados entre Tenochtitlan y Iztapalapa, Iztacalco, Michuca, todo eso, tenían sus chinampas hasta Iztapalapa. Y desde luego, desde el estrecho aquí de entre Churubusco y Mexicalcingo hasta Chalco, estaba lleno de chinampas, que es la zona que aquí marca don Pedro Armillas. Aquí tenemos un corte del lago, del artificial, que se formó justamente por el movimiento, el cierre tectónico de la cuenca, sobre todo por la sierra de Chichinautzin. Hemos aprendido de los arqueólogos que hubo chinampas ribera adentro, donde se cavaron canales para proteger el espejo de agua, con rectángulos de suelo ribereño húmedo fáciles de cultivar, es decir, se dejaba que el agua entrara al territorio terrestre de la ribera. Pero gradualmente se encontró la manera de adentrarse en las aguas mismas, en las aguas someras, construyendo islotes artificiales cultivables o chinampas laguna adentro. Es decir, todo un sistema, una técnica que todavía existe
empleaba estacados perimetrales y rellenos sucesivos de ramas, césped, piedras y lodo rico en materia orgánica, extraído del mismo fondo lagunar hasta alcanzar el nivel deseado. Es un proceso laborioso, lento, pero asegura la formación de islotes rectangulares. Desde luego había muchos tipos de chinampas, había chinampas de cultivo nada más, y había chinampas, que sobre todo en Tenochtitlan, que sobre todo eran probablemente más pequeñas, asociadas a vivienda. Eso es lo interesante de Tenochtitlan. La chinampa se afianzaba mejor si en su contorno se implantaban hileras de ahuejotes, que el naturalista que acompañaba a Humboldt las bautizó como Salix bonplandiana, cuyas raíces alcanzaban el fondo y luego se extendían lateralmente, formando un entramado que impedía la erosión de los bordes en contacto con el agua. En estos conjuntos alineados, los ahuejotes forman y todavía forman eficaces cortinas rompevientos. Y además, por su mismo escaso follaje horizontal, siempre crecen verticalmente, no da sombra sobre da muy poca sombra sobre las zonas de cultivo, sobre todo al mediodía. Esas antiguas e ingeniosas técnicas hoy todavía se emplean para reconstruir chinampas inundadas. Los chinamperos no las han olvidado. Aquí don Félix ha participado en la reconstrucción de varias chinampas. Ahora, la presencia chinampera en la subcuenca fue consolidándose entre los siglos XV y XVI, donde el imperio mexica cubrió de islotes cuando menos el 80% de las lagunas Xochimilco-Chalco. Este es un mapa también de don Pedro Armillas, que muestra en gris claro las zonas donde él no encontró vestigios ni superficiales ni profundos de chinampas. En cambio, en la zona gris claro, gris intermedio, sí encontró suficientes vestigios, sobre todo superficiales, de que ahí había habido chinampas, y que, fíjense ustedes por favor, porque se me olvidó poner una ilustración que hubiera sido más efectiva. Este mapa está orientado, ustedes se fijan, hay una constante en la inclinación de canales, de estas cosas. Hay una serie de líneas inclinadas que sí son casi iguales todas. No son exactamente iguales, pero todas tienden a esa misma inclinación. Después me voy a referir a eso. Ahora, y desde luego las que él encontró todavía en 1960, 70, fueron estas zonas oscuras, que son las que todavía quedan también ahora, pero quizás un poco más, en más mal estado. Son las mismas zonas, pero ya las chinampas ya están muy deterioradas. Ahora, si la evolución de las chinampas en el Valle de México entre los siglos X y XVI fue de hallazgo, consolidación y ascenso impresionantes, del siglo XVI al presente ha recorrido un camino inverso, sobre todo a partir del siglo XVII, y ha reducido su extensión y amenaza su permanencia junto a una metrópolis que no cesa de crecer. Como ustedes saben, en el siglo XVII empiezan las obras de desagüe del Valle de México, que empezaron a eliminar las chinampas de la propia Tenochtitlan y de algunas de las zonas que quedaban en la parte norte del valle. Todavía no en los lagos del sur, pero lo que pasó a principios del siglo XX, todas las obras que se hicieron por don Porfirio, sí dañaron muchísimas más chinampas, sobre todo en Chalco. O sea que es una conversión de una civilización hidráulica a otra eminentemente terrestre que busca desaguar, ¿no? Todo es algunos compañeros chinamperos dicen, es que teníamos una civilización del agua y ahora lo estamos convirtiendo en una civilización del desagüe. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Estamos más preocupados por sacar el agua a como dé lugar, sin aprovecharla del Valle de México, porque no sabemos qué hacer con ella, tenemos miedo porque nos inunda, etc. Entonces,
que buscó y encontró soluciones técnicas para abrir un desagüe al norte de la cuenca Endorreique desde el 2007, que separó a principios del 20 a las subcuencas, a Xochimilco-Chalco, en dos subcuencas independientes. La de Chalco la mandaron, la desaguaron toda y mandaron todos sus afluentes hacia el canal del desagüe, es decir, tirando agua de los volcanes para allá, ¿no? Que es absurdo. Que reclamó nuevos territorios para la agricultura de riego y el pastoreo, y ahora crecientemente invade todo para el crecimiento urbano. Es un proceso que se agrava por la extracción de aguas subterráneas de los acuíferos bajo las antiguas lagunas y que provoca hundimientos diferenciales severos en la zona, particularmente en las zonas centrales de los antiguos lagos. Es decir, las zonas que más se hunden, tanto en lo que era el lago de Texcoco como en los lagos de Xochimilco y Chalco, están a lo que era el centro de esos lagos, de esas cuencas. Y eso, ahorita vamos a ver qué consecuencias tiene. Ahora, tres factores han impedido, ya habrían desaparecido, con todas estas cosas ya deberían haber desaparecido. Pero en primer lugar, está la resistencia siempre renovada de los propios chinaperos que han defendido su territorio. Por eso es importante verlo como patrimonio territorial también. En segundo, los esfuerzos institucionales, locales, federales, internacionales, por salvaguardar la zona con distintos grados de éxito, que hasta la fecha cuenta con 7 distintas declaratorias de conservación. Es increíble, es la zona de patrimonio que tiene, es zona de monumento histórico, zona de reserva ecológica, zona de patrimonio mundial, zona de los humedales Ramsar, y ahora la FAO la quiere declarar, ya la declaró, zona de sistemas agrícolas importantes del patrimonio agrícola mundial. Entonces, tiene muchas declaratorias, pero entre todas no logran realmente protegerla, ¿no? Y en tercer lugar, el trabajo de muchos centros de educación superior e investigación, entre ellos la UAM, no digo que únicamente la UAM, son muchos, el INA, la UAM, ni siquiera la UAM Xochimilco, la UAM Iztapalapa también trabaja ahí, el UAM Azcapotzalco también, la UNAM, el Politécnico, Chapingo, el Colegio de Posgraduados, el INA. Tenemos contacto con muchos de los que se han ocupado de eso y hacemos, procuramos hacer seminarios, se puede anualmente o si no, bianualmente, sobre conservación de chinampas, y invitamos a todos esos expertos que nos acompañan. Y siguen produciendo conocimiento en torno al sitio y a la solución a sus problemas. Ahora, un grupo nos concentramos en conocer la situación del patrimonio cultural en el polígono de la declaratoria de 87, y empezamos a trabajar por invitación de la delegación Xochimilco entre 2005 y 2006 en un convenio que nos permitió idear un método de catalogación de chinampas sobre un territorio que apenas representaba un porcentaje mínimo del total, 540 chinampas sobre 90 hectáreas en San Gregorio de la Cruz. Con ese y otros estudios adicionales, la UAM editó en 2010 un libro que describe los hallazgos y las posibilidades que ofrece el primer acercamiento. Les voy a dejar aquí a los organizadores una copia digital, porque ese libro prácticamente ya se agotó, pero hay copias digitales, se las puedo dejar. Nuestro método consistió en idear una ficha de catalogación que no existía. Existen fichas de monumentos históricos, existen fichas de monumentos arqueológicos, inclusive hay una ficha de jardines históricos, pero ninguna se adaptaba a las características que tiene el sistema chinampero. Entonces la idea era levantar chinampa por chinampa, porque nadie sabía ni cuántas chinampas había, ni en qué estado estaba cada una, se juzgaba todo como conjunto. Están muy las chinampas, son muy grandes las chinampas. Sí, bueno, pero ¿cuántas hay? Etcétera. ¿Cuántos canales? Todo eso. No se sabía muy bien. Entonces, aquí nos pusimos a hacer con unas cédulas que las conectamos a una base de datos, a un sistema de información geográfica,
una cédula que tiene dos, un anverso y un reverso. En el anverso ponemos una serie de datos concretos, dimensiones, canales, funciones, profundidades, cuántos agujejotes hay, cuáles están infectados, cuáles no, etcétera. Todas esas características las ponemos en el anverso, las calificamos, si hay distintos usos del suelo, si hay infraestructura, si hay casas, si hay otras cosas, ¿no? Todo eso lo registramos en el anverso y en el reverso ponemos observaciones generales y ponemos un croquis de la chinampa que catalogamos una por una, con unas claves para identificar qué fue lo que encontramos y unas fotos que ya quedan como testimonio. Esta chinampa se catalogó tal año. Igual que en ese sentido se parece mucho a una ficha de catalogación de monumentos históricos, que también tiene eso y también pone fotos del edificio, pero nosotros hicimos uno por uno y hicimos esa muestra de 540 chinampas sobre 90 hectáreas para ver si se podía o no se podía, y sí se pudo. Y lo interesante es que ya con eso arroja una serie de datos interesantes que ya permiten pensar en una realidad concreta. Así, o sea que no voy a mostrar ahorita ese estudio porque si no nos llevaría muchísimo más tiempo, pero les digo que más tarde, a finales de 2014, otro convenio de colaboración, esta vez con la Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial de Xochimilco, Tláhuac-Milpalta, de la Ciudad de México, creada en 2012, un grupo de investigadores ampliado a 30 colaboradores, elaboramos un diagnóstico sobre el estado que guardan la totalidad del patrimonio chinampero, así como la del patrimonio edificado, dentro del polígono de esa misma zona, que tiene 7.500 hectáreas de extensión. O sea, de 90 a 7.500 fue un brinco cuantitativo verdaderamente brutal, pero el método que desarrollamos y lo que habíamos aprendido nos permitió sí acometer eso y afortunadamente ya se publicó ese resultado. Los resultados más relevantes que arroja ese diagnóstico son los siguientes. En la zona patrimonio mundial se conservan todavía 3.585 chinampas, y son muchísimas todavía, activas, es decir, que se están cultivando, en 5 conjuntos definidos: Xochimilco, San Gregorio, Atlapulco, San Luis Tlaxcaltemalco, Tláhuac y Mixco. De un total estimado para la primera mitad del siglo XX de más de 25.000 chinampas que hubo distribuidas en 12 conjuntos, había más zonas chinamperas, se han perdido, como Tulyehualco, por ejemplo. Alrededor de 5.000 chinampas se perdieron en la segunda mitad del siglo XX por crecimiento urbano de los 12 pueblos ribereños originarios de la zona, así como por otras urbanizaciones, fraccionamientos, asentamientos regulares y equipamientos regionales. Pero hay entre 16.000 y 17.000 chinampas que ahí están, pero no han sido todavía urbanizadas afortunadamente, y podrían ser rescatadas si hay la voluntad de hacerlo, y si se devuelven esas zonas cuando menos una parte de las condiciones ambientales que tuvieron originalmente. El recurso que se requiere para eso es el agua, una densa red canalera que conecte entre sí a todas las zonas chinamperas, así como la restauración de su vegetación arbórea de aguejotes y suelo chinampero apto para cultivar de nuevo. Ahorita vamos a ver lo que significa eso. Miren, nos hemos servido de este mapa comparativo, en donde en la parte de arriba es el mismo mapa, pero en 2 etapas. La primera es de 1936 y la segunda es de 2016. O sea, son 80 años de diferencia. Entonces, en esos 80 años, ¿qué pasó? Que todo lo que nosotros llamamos la red canalera fina, que son los apantles, los canales más angostitos, que son los canales de trabajo que usan los chinamperos, ya se perdieron. Lo que queda son los grandes canales que se aprovechan para el turismo, nada más. Y eso no todo, porque la parte que se aprovecha para el turismo es chiquita, anda por aquí así, pero ya para acá ya no llega. Entonces esas zonas ahí están abandonadas. Entonces, esa es la triste realidad ahora. Y así como, este es el caso más grave, que es Xochimilco, pero Tláhuac anda por ahí, y Milpalta también.
Aquí ven ustedes lo que nos fue arrojando son nada más ejemplos, tenemos muchos más mapas, pero fíjense aquí, están marcadas con verde oscuro las poquitas chinampas todavía activas que hay, que son chiquitas y andan por ahí dispersas, ¿no? Todas las demás es suelo que podían recuperarse las chinampas, pero que no se recuperan porque no hay apantles para regarlas y para trabajarlas, ¿no? Mucho menos tienen agujotes y mucho menos cultivos. Entonces, o bien tienen campos de fútbol o cosas para hacer fiestas. Pues aquí tienen ustedes, este pastel representa la cantidad de chinampas activas cultivándose en Xochimilco, las potenciales, que son todas estas, la parte que está ocupada por territorio urbano que ha invadido la zona chinampera, que está ahí marcada con rojo. Este era el islote de Xochimilco originalmente, que después se convirtió en península y que después empezó a extenderse sobre las propias zonas chinamperas. La parte rosada son invernaderos y esta parte azul es nada más lo que queda de canales, ¿no? Entonces, aquí tenemos en cambio a San Gregorio. En San Gregorio, vean ustedes la diferencia, casi la mitad de todo el territorio son chinampas que están cultivándose todavía, por eso fue que escogimos empezar nuestro trabajo allí, en San Gregorio. Y esta es la zona, las 90 hectáreas que analizamos, y ya después terminamos de catalogar todas las chinampas de San Gregorio, ¿no? Entonces aquí ya las tenemos inclusive catalogadas, y aquí están los porcentajes. En San Luis Tlaxcaltemalco, pues tenemos un buen porcentaje todavía de chinampas activas, pero también tenemos un porcentaje creciente de invernaderos que no es lo mejor para el patrimonio. En Tláhuac es muy curioso lo que pasa, porque las chinampas activas están más bien lejos de la zona urbana o en algunas partes pequeñas aisladas, y muchas partes, sobre todo las que están más cerca de la zona urbana, están con muy poca actividad por distintas causas. Por ejemplo, después lo vamos a ver porque está inundando. Y en Mixquic, pues esta es la situación. Aquí el problema es que aquí también era un islote, Tláhuac también era un islote, pero aquí el islote de Mixquic empezó a crecer radialmente y luego se empezó a unir, a conurbar con un poblado ribereño que estaba aquí, que es Tetel. Entonces pues ya hay una conurbación aquí muy fuerte que ya cortó prácticamente en dos a la antigua zona chinampera, de la cual pues queda, a pesar de eso, todavía tenemos 288 chinampas activas aquí. O sea que ya tenemos datos duros que nos permiten ver. Luego también nos ocupamos de caracterizar el patrimonio edificado como parte inseparable, como parte acompañante del paisaje cultural. El INAH ha catalogado 186 monumentos históricos en 12 poblados originarios de la zona de patrimonio mundial, que están aquí marcados en amarillo. Estos son los núcleos que catalogó el INAH. Que en general es un catálogo bien hecho. Podrían agregárselo, como siempre pasa, algunas otras cosas que no se pusieron, pero en general está bien. Lo que sucede es que en el tiempo transcurrido ha sufrido muchas agresiones también ese patrimonio. Entonces, sí encontramos que, de los 186 monumentos, solo el 42% se encuentra en buenas condiciones, 33 está en estado regular, pero no totalmente satisfactorio, 18% en distintos estados de deterioro o alteración, 2% en ruina y 5% ya desapareció. Y hicimos lo mismo en cada uno de los poblados, no muestro todos, pero les muestro que cada uno de los poblados hicimos también este recuento. Esto es un vistazo así muy general al patrimonio edificado, que va desde las partes más conocidas, como el convento de San Bernardino y su magnífico retablo renacentista, pero también tiene algunas iglesias de barrio que pudieran haber sido las primeras
capillas abiertas aisladas, tal como las define Juan Benito Artigas. Hay 2 o 3 en los que puede establecer claramente que fueron capillas abiertas aisladas. Y otras que tienen pues curiosas tipologías, por ejemplo en San Luis hasta la Santimalco y en otras, estamos viendo todo. Tiene una sucesión de bóvedas vaídas, la cubierta, que es un rasgo muy característico de algunas de estas iglesias. Y luego también tiene construcciones en Mixquic, por ejemplo, lo que más impresiona es el uso de la piedra. Que me mueve. No tienen un ratón, porque no me obedece. El uso de la piedra volcánica para trabajar directamente sobre ella, labrarla y hacer relieve y todo con piedra volcánica, que es un rasgo muy, muy indicativo de la permanencia de la cultura indígena. Seguimos labrando la piedra, seguimos labrando la piedra, aunque sea volcánica. Entonces en Tláhuac y en Mixquic tenemos eso. Por lo tanto, ese diagnóstico pudo detectar el estado de conservación que guardan los 186 monumentos catalogados. También se documentaron las localizaciones de 187 excavaciones arqueológicas que se han hecho a lo largo del siglo XX en esa zona, así como la existencia de Coailama, un sitio arqueológico visitable, famoso por sus petroglifos, que ahora se piensa ampliar esa zona. Adicionalmente, existe en esta parte material en esta parte del patrimonio material una serie de técnicas ancestrales de cultivo, costumbres, tradiciones, gastronomía y festividades que forman el valioso patrimonio inmaterial que subsiste ahí mismo. O sea, nunca debemos separar las dos cosas. El patrimonio material siempre viene acompañado de una cierta cantidad de costumbres que son inseparables. Por otro lado, se identificaron las 115 especies de vegetación y las 139 especies de fauna, algunas de ellas en peligro y otras en proceso de extinción. Toda esta base quiere ser conservada, protegida y en buena parte recuperada, lo mismo que el patrimonio cultural, material e inmaterial. Bueno, aquí sintetizamos el estado que guarda todo eso, pero ya con los pasteles que arroja cada una de las zonas. Además tenemos también las zonas ejidales, lo que hay en ellas, lo que se produce, y en fin, con esto ya tenemos un diagnóstico bastante aproximado pues de cuántas chinampas hay, qué tanto se cultivan los tejidos, cuántos kilómetros de canales hay, y cuántos monumentos en buen o regular o mal estado existen. Todo eso ya lo tenemos. Entonces lo lógico es avanzar en un plan de conservación, medidas ya para conservarlo. Es una cosa que nos ha costado bastante trabajo, a pesar de que ya tenemos bastante avanzado, parece mentira en esta última etapa. Bien, con otro convenio logramos hacer un insumo, es decir, no está terminado, un programa de manejo de ese importante sitio en la lista del patrimonio mundial. Está completo en lo que se refiere a políticas y estrategias, pero inconcluso en la parte de instrumentación, que es la parte más realista, porque ahí viene cómo hay que normar, cómo hay que reglamentar internamente la zona, cómo se va a financiar todo eso, quién lo debe hacer y de qué manera, y qué papel juega y debe seguir jugando la participación social, no solamente de los chinamperos, sino de los pobladores. Sin embargo, así como en 2005 trabajamos sin poder apoyarnos en precedentes metodológicos ya establecidos para un campo de investigación multifactorial, al elaborar en 2015 la primera parte del programa de manejo para la zona patrimonio mundial, recurrimos a métodos híbridos entre lo ambiental y lo cultural para delinear las políticas y las estrategias pertinentes. Desde luego, las principales políticas las tenemos como sobre todo lo más importante es la conservación, ¿no? El rescate de las propiedades de las zonas chinamperas y también de algunos de los edificios históricos que hay. El mejoramiento de los propios poblados, porque mucho de lo que pasa por ejemplo, con
sobre todo con, sí, parte de las zonas chinaperas también, y sobre todo en los centros poblados, donde están los núcleos históricos, es que los monumentos están muy bien, pueden estar más o menos bien conservados, pero el contexto en el que están está verdaderamente en las peores condiciones. Entonces ahí hay que mejorar. Y finalmente, limitar el crecimiento solamente a unas pequeñas zonas que están fuera de las zonas chinaperas y fuera de los poblados, pero que están dentro de la zona, y eso con controles y con límites claramente definidos que no vayan a alterar el equilibrio de la zona. Ahora, aquí simplemente les muestro, no me voy a entretener mucho aquí, pero la parte medular del programa de manejo que estamos haciendo propone 3 tipos principales de estrategias. En primer lugar, las que se refieren se trata de toda la red canalera, incluyendo los apantles perdidos y la conectividad acuática de todo el sistema. Aquellas otras que atañen al suelo chinampero, que son los islotes que se pueden recuperar, su aptitud para el cultivo y su arbolado con aguajotes en todos sus bordes. Y finalmente, las que se refieren al rescate y rehabilitación de los antiguos núcleos urbanos de los pueblos originarios, sus inmuebles históricos catalogados y contexto urbano que en general está muy deteriorado. Aquí tenemos algunas, no son todas las principales estrategias para redes canaleras, que es rehabilitación y incremento de descargas de agua tratadas de plantas de tratamiento existentes, o sea, se puede aumentar la dotación de agua, aunque sea tratada. La introducción de descargas de agua tratada en nuevas plantas locales, se está desaprovechando el potencial que tienen la propia zona alrededor, la propia zona urbana, y sus potenciales de tratar esas aguas y inyectarlas a la zona. Clausurar las descargas clandestinas con alternativas de saneamiento. Hay un estudio muy interesante de la Secretaría de Ciencia y Tecnología en donde detectan más de 1,500 descargas clandestinas, nada más en los canales que van desde Xochimilco hasta San Luis Tlaxcaltemalco. Todo el mundo, sobre todo en las zonas urbanas, tiran ahí directamente sus aguas negras, ¿no? Entonces, pues, eso verdaderamente es un drama para la salud de las chinampas. Entonces hay que clausurarlas y sustituir esos sistemas por algo que evite eso, ¿no? Desde luego hay que erradicar fauna acuática nociva que se introdujo con la mejor de las intenciones en los años 70 y 80, pero que ahorita ya se ha vuelto una plaga. Recuperación de cauces obstruidos y desde luego control de flujo hídrico en cauces. Ahí el problema es que las zonas centrales, como ya dijimos que se sumen más, causan desniveles en todas las zonas chinamperas, que se les va el agua muy rápido y entonces hay partes que se van se inundan. Un ejemplo de ello, que aquí se me olvidó señalarlo, pero está claramente visible aquí. Vean ustedes, por ejemplo, aquí en San Gregorio Tlapulco, esta es la parte de la ribera y esta es la parte central de lo que era la cuenca lacustre. Entonces, aquí se forma esta laguna que no existía porque todo este territorio era chinampero y después fue territorio ejidal, pero ahí es una laguna que ahora le llaman vaso regulador o no sé qué. Y luego, estas zonas que se ven azules son chinampas inundadas, ya quedaron 1 o 2 metros. ¿Por qué? Porque entre este punto de acá y este punto de acá hay más de 3 metros de desnivel. Y eso es porque se está asumiendo todo eso por la extracción de agua del fondo de la cuenca para dar de beber a la Ciudad de México. De cada vaso de agua, de cada 2/3 partes de esta botella de agua viene de aguas subterráneas. Entonces, eso está causando desniveles terribles que a los chinaperos les cuesta mucho trabajo luchar contra ese tipo de problemas. Entonces, para que entendamos un poco más lo que estamos proponiendo, les voy a mostrar este pequeño islote, que es un islote nosotros lo catalogamos como islote 19 de Xochimilco, que es un islote que está en la parte central, no lejos del canal de Cuemanco. Me parece que es el canal de Apampilco, y no, es otro,
Pero en fin, este canal ahorita, este islote ahorita nomás está cruzado por estos canales que ven ustedes aquí marcados en negro y en azul. Es lo único que tiene de canal. Y en una foto de 1936 que conseguimos, una aerofoto, una de las primeras aerofotos de la zona, con ayuda de ella logramos reconstruir el tejido de apantles que había ahí. Entonces, eso es lo que hay que restituir, o sea, hay que recuperar eso. Entonces, es un trabajo que es bastante fuerte lo que habrá que hacer. Con esos criterios y más nuestras estrategias estamos ya haciendo para cada zona lo que hay que hacer. Aquí, bueno, en Xochimilco ya mostramos ese pedacito, pero aquí tenemos un ejemplo en San Luis Tlaxcaltemalco, cómo se aplicarían, dónde se van a aplicar estas distintas estrategias, que ya las tenemos marcadas, y como ven ustedes son sitios diferentes, ¿no? Para suelo chinampero tenemos el rescate de los islotes inundados, anegados o inundables, eso hay que volverlos a subir, la rehabilitación de bordes de arbolado en chinampas activas, la preparación de suelo cultivable y reposición de arbolado en chinampas recuperadas, el tratamiento de plagas en arbolado, el tratamiento de suelos no aptos para cultivo, sobre todo por un proceso de salinización que siempre ocurre cuando se abandonan las chinampas o se usan puros monocultivos, ¿no? Entonces, hay que tratar esos suelos salinos y ya hay medios de tratarlos. Hay que controlar la expansión de invernaderos y para el caso de las invasiones hormiga en las zonas chinamperas que siguen dando una permanencia condicionada en esos asentamientos a medidas de permacultura, es decir, sí se pueden quedar ahí, pero no tienen que tirar el agua el agua usada a los canales, la conservación de inmuebles religiosos, contexto urbano y su accesibilidad peatonal, la conservación de inmuebles civiles públicos y su contexto urbano también, la conservación y rehabilitación de la arquitectura doméstica tradicional, que hay pocos ejemplos, pero son muy relevantes, la adecuación de edificaciones incompatibles con el contexto patrimonial, muchísimas, el control de tipos e intensidades de uso del suelo, la sustitución de tramos de infraestructuras aéreas por conductos subterráneos, los controles de anuncios y señalización, es un desorden, empezando por los grafitis sobre todas las paredes, y reordenamiento integral del sistema vial y de transportación pública, serían las principales estrategias que había que adoptar. Y aquí las tenemos ya identificadas donde hay que ubicarlas, por ejemplo, en el caso de Xochimilco. Les muestro nada más un ejemplito que puede ser ilustrativo de todo lo que hay en todos los demás centros poblados. Por ejemplo, este es uno de los barrios de Xochimilco, que es Arroyo Belén, y naturalmente su centro de barrio, el centro tradicional, es la capilla del barrio, que es la capilla de Belén. Ahora, esta capilla de Belén casi seguramente fue una capilla abierta, aislada, o sea, no estaba asociada a un convento o a una cosa así como sí fue en el caso de San Bernardino o de muchos otros conventos en México. Pero aquí la diferencia es que ya, como en otras partes, Cholula, en tantas partes, los arcos que había aquí, en en Santa Catarina, en Coyoacán, hay una capilla de estas que ya detectó Juan Benito Artigas, que eran 3 arcos abiertos, ¿verdad? Y que después se cerraron y pusieron una portada igual que aquí, y aquí quedan todavía los vestigios de dónde llegaban los arcos, ¿no? Entonces aquí tenemos una vista aérea, esta es la capilla, aquí hay una calle de acceso, una plaza y una placita lateral que tiene, ¿no? Este es el acceso, naturalmente con muchos cables, etcétera. Aquí no se ve tan grave la situación, pero vean ustedes pues lo que hay ahí, ¿no? Todo grafiteado, cruzado por todo tipo de cables por todas partes, ¿no? Entonces, y eso se puede mejorar mucho. Y la capilla puede tener su valor y valdría la pena inclusive dejar más visible la existencia, no necesariamente abrir los arcos otra vez, pero por lo menos marcar la existencia de los arcos,
que ahí deben de estar, y ya después la capilla creció para atrás, obviamente. Y sí, trabajar mucho el contexto urbano, ¿no? Y simplemente para finalizar, yo diría que pues ahí estamos parados porque ya no hemos podido continuar con nuestro estudio, porque ahorita la situación política y administrativa de la Ciudad de México está en total transición y pues estamos ahí esperando lo que se puede hacer. Sin embargo, pensamos que algo podría hacerse a nivel de proyectos piloto, proyectos demostrativos, que ejemplifiquen, aunque sea en pequeña escala, las estrategias que hemos planteado. Con ese propósito hemos propuesto algo factible de llevar a cabo en 5 proyectos dentro de la zona chinampera, que están aquí, uno en Xochimilco, uno en San Gregorio, uno en San Luis del Saltemalco, uno en Tláhuac y uno en Mixquic. Ahí tenemos, cada proyecto aplicará la mayoría de las estrategias para la red canalera y suelo chinampero, procurando rescatar los canales obstruidos, asolvados, secos o cegados, para que el agua vuelva a humedecer el suelo y permita la navegación de los productores. Reforestar el arbolado tradicional de aguajotes, cuyos follajes forman cortinas protectoras para la época de vientos al final del invierno. Rehabilitar el suelo en partes donde está afectado por salinidad o rellenos inadecuados, combatir la presencia de especies nocivas y las plagas que la quejan al arbolado, controlar la proliferación de invernaderos y condicionar la permanencia de viviendas no autorizadas a que adopten medidas de permacultura para su saneamiento y aprovechamiento de agua. Estos ejemplos demostrativos representarían que una recuperación integral de la zona es todavía factible. Aquí hay uno que tenemos pensado para Xochimilco, está aquí la laguna de Tlilac, que está aquí con esta zona que se podría recuperar aquí, y son 11 chinampas que se podrían recuperar. Aquí son 25 chinampas de San Gregorio de Tlapulco, que probablemente es el primero que sí ya se está a punto de concretarse, de comenzarse. Esperamos que ya se empiece. De acá es en San Luis Tlaxaltemalco, que estamos todavía buscando si va a ser aquí o va a ser en otra parte. Son grupos de chinampas que demuestren que es posible rescatar las cosas. Y vean ustedes por ejemplo, en Tláhuac, que nos ha costado más trabajo. Pero aquí tenemos un ejemplo de cómo estamos usando las fotografías antiguas de 1936, 1940, donde todavía se veía el tejido de canalitos con claridad. Con eso podemos reconstruir, digamos, más que rescatar, porque están ahí nada más tapados por agua, los apamples, y volver a hacer cultivable esta zona. Ahorita es esta zona que vemos aquí, está prácticamente abandonada, y hay una que otra chinampita por ahí, y ven ustedes cómo esta zona, que era chinampera en 1940, que es esta foto de 40, ya ahorita está totalmente urbanizada. O sea, eso está pasando en todas las zonas chinamperas. Entonces, pues, y finalmente este es el Mixquic, ¿no? Que es una de las zonas más abandonadas y más difíciles. Pues realmente es un poco lo que les pude mostrar en este lapso. Es un estudio que no es personal, trabajamos en equipo, yo simplemente lo coordino, pero participamos el maestro José Gabriel Castro Garza, el maestro Manuel Montaño Pedraza, el maestro Fernando Chapa Sánchez, el maestro Benigno Ángeles Escamilla y el planificador territorial Merigildo Toledo Esteban. Tenemos un asesor honorario que es hijo de don Pedro Armillas y que recorrió la zona con su papá de niño. Entonces se recuerda muy bien cómo eran las zonas chinamperas y nos asesora también, y se lo agradecemos mucho. Pues ese es un poco lo que pensé que podía interesarles, y desde luego sí pienso que está relacionado con el tema de patrimonio y territorio. Es decir, estamos hablando de un patrimonio que se desarrolla 5 kilómetros cuadrados, que es un territorio extenso, es como
6, 8 veces más grande que el centro histórico de la Ciudad de México. Entonces, sí, es muy grande, es mucho más grande que Chapultepec, el bosque de Chapultepec. Entonces, sí, en sus 3 secciones, ¿no? Entonces, sí, es un territorio muy, muy grande que requiere mucho esfuerzo. Nosotros pensamos que, eso no sé por qué no apareció. Sí. Luego de 11 años de labor de la UAM Xochimilco en la zona patrimonial Xochimilco, podemos afirmar que la recuperación de los valores de autenticidad e integridad por los cuales el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO decidió incorporar en 1987 a todo este territorio al sur de la Ciudad de México en la lista del Patrimonio Mundial, no solamente es deseable, sino que también es posible a condición de que se mantengan las siguientes premisas, se cumplan. Primero, sí debe haber decisión de las autoridades y el consenso de los chinamperos. Sin esos 2 elementos no se va a lograr. Cualquier cosa que se haga tiene que ser decisión de autoridades, pero consenso y aceptación de los propios chinamperos. No solamente su consenso, sino su participación de ellos, de los chinamperos y de los habitantes de los poblados en las decisiones y ejecución de las tareas de rescate. Mucho de lo que se puede hacer, lo pueden hacer los chinamperos. Nosotros somos contrarios a hacer grandes megaproyectos donde van a venir grandes compañías, contratistas, constructoras, etcétera, materialistas o lo que sea, hacer súper mega obras rápidas en 6 meses y con tal de acabar. Nosotros pensamos que esto se hizo gradualmente y fueron los mismos chinamperos los que los construyeron. Entonces ellos deben tener una participación, desde luego con apoyo, ¿verdad? Y por supuesto ese apoyo de muchos actores del sector público y de la academia que tienen la experiencia necesaria en las distintas tareas de investigación, planeación y organización requeridas. No somos nada más nosotros, repito que hay muchas otras instituciones que también deben intervenir. Y por supuesto la inversión pública, social y privada y el tiempo necesarios para llevar el proceso de rescate hasta un avance que ya sea irreversible y que garantice la continuidad necesaria de las tareas más allá de los plazos fatales de las gestiones gubernamentales. No se trata de que un delegado o un presidente de la República o quien sea trate de adornar su trienio, su sexenio, su lapso de gestión, sino que hay que tomar en cuenta que el deterioro actual se desarrolló, se tomó 8 décadas para llegar a la situación en la que estamos ahora, y su recuperación por lo consiguiente también requeriría varias décadas, no sé si 8, ojalá que no sean 8 décadas, pero ojalá que sean menos, pero va a requerir varias décadas de acciones sostenidas para poder realmente recuperar ese patrimonio. Pues espero que eso les haya interesado. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Pozo su interesantísima propuesta sobre la conservación y reestructuración de los chinampas y apantles de Xochimilco, una zona que es históricamente muy importante para la cuenca del Valle de México y que se necesita urgentemente rescatar. ¿Quieres hacer algunos comentarios? Me parece que la estrategia de investigación y de campo está dada, la legislación, la normatividad y los reconocimientos creo que son suficientes, y quizás lo que está haciendo falta para esta recuperación es una mejor gestión política de las instancias, de un proyecto a largo plazo. Es decir, yo estoy pensando que se tiene que ir recuperando en estos 5 sectores, y estos proyectos pilotos nos pueden ir dando la pauta de cómo optimizar una segunda intervención. Yo creo que la investigación, que además tiene un largo plazo y tiempo de trabajo, está presente, y quizás con estos reconocimientos internacionales, muchas veces cierta presión desde afuera
no de recursos, porque casi nunca llegan, aunque algunos podrían venir por las características de esta zona tan especial a nivel mundial, podrían ser un factor importante de involucrar al gobierno de la ciudad y al gobierno federal y al local, sobre todo las personas, los habitantes, de esta recuperación. Yo creo que es el último momento. Si no se hace en estos próximos años, eso va a ser un debacle ecológico, o sea, no nada más la destrucción, sino la afectación que esto va a tener, va a ser para el resto de la ciudad y de la cuenca. Yo pienso que habría que considerar, quizás ya ustedes lo tienen, una estrategia económica. Muchas veces nosotros en nuestras instituciones hemos buscado las defensas técnicas y legales desde el punto de vista patrimonial, es decir, delimitamos las zonas de amortiguamiento, sus características, sus valores, pero el mercado y la plusvalía es impresionante y es muy fuerte. Y yo creo que si estos lugares que tienen una vocación agrícola pudieran encontrar una alternativa económica también, que los productos de ahí pudieran al menos equilibrar la plusvalía de uso del suelo, es decir, que es la que está dominando, podría ser un componente muy importante. Nosotros en el estado de Morelos me invitaron en una primera instancia los agaveros a trabajar en la recuperación de estos paisajes que, a diferencia de los de Tequila, son mucho mejores porque no han destruido con un monocultivo el sitio, sino que han hecho nichos en donde el agave se encuentra rodeado de vegetación y permite evitar usos de insecticidas, etcétera, y de romper la estructura ecológica del lugar. Ese fue un ejercicio muy interesante que demostró que el ejemplo de Tequila no es el mejor, sino que es bastante dañino desde el punto de vista ecológico, a diferencia de que se está trabajando con los agaveros de Morelos. La otra invitación desde 2006 a la fecha, 2012, perdón, fue el de los arroceros. El arroz es un préstamo cultural, es decir, este trayecto de la nao de China o Galeón de Manila y su cruce y luego el cultivo del arroz en la costa, en Veracruz y en el Pacífico, y después su introducción ya en el altiplano, encuentra en el estado de Morelos un clima, suelo, temperatura ideal, como un Edén para el arroz, y se da con todas esas características un desarrollo de más de 24 molinos o haciendas dedicadas al arroz a finales del siglo XIX y XX, que posteriormente, bueno, en 1900 gana el Premio Internacional en París como el mejor arroz del mundo, es decir, que no es poca cosa, y después tiene otros reconocimientos internacionales por la calidad de ese arroz, que ya es un plus económico. Pero cuando esto se vende a granel y en una competencia desleal de grandes industrias y campos, pues no entra en un mercado. Entonces, una de las cosas que se trabajó fue buscar la denominación de origen. Esa permitió que ya no es cualquier arroz, ya es un arroz con cualidades diferentes y ya no entra en esa competencia cuantitativa, sino cualitativa, y el precio del arroz puede mejorar a diferencia del otro, que es a granel, y que está mezclado o que es de baja calidad. Y eso permite que la estrategia económica para recuperar el valor y el trabajo de estos campesinos detenga la urbanización de los mejores campos de arroz, y esta certificación este año se logró ya la confirmación final de esta denominación de origen a nivel nacional, que son pocas. México no tiene más allá de 10
cuando en España hay más de 200. Entonces, creo que estos paisajes culturales evolutivos podrían estar asociados a denominaciones de origen de cultivos que se dan de manera específica en ese lugar, y eso le da un plus y un valor diferente en el mercado y permite recuperar una cierta economía que me parece que es necesaria. Los que nos dedicamos a la conservación muchas veces nos interesa el valor cultural, histórico, pero el valor económico es el que cuenta en el mercado y en la economía de sus habitantes. Entonces, si los chinamperos no encuentran un valor a ese producto que ahí se cultiva, pues siempre van a estar en desventaja con otros cultivos. Entonces, quizás se podría buscar una cierta denominación de origen de cosas que ahí existieron originalmente y que se pueden cultivar de manera más ecológica. Y eso, si vemos en cualquier tienda, una cosa con esas características, pues el doble, y entonces los agricultores podrían tener un interés especial de cultivar y de invertir en esas chinampas, que además en la revolución urbana y agrícola de México-Tenochtitlan fue la que dio la capacidad de una población y densidad tan alta en el asentamiento por el tipo de cultivo intensivo. Entonces, esas características para una ciudad como la Ciudad de México, pues podrían entrar muy bien en un estudio también en el sentido económico de lo que ahí se cultiva, ¿no? Sí, coincido totalmente. Sí, la verdad es que la mayoría de las zonas chinamperas actualmente, sobre todo las que están activas y que tienen inclusive cierto éxito, que sí se siguen trabajando con provecho para los chinamperos, desgraciadamente están cayendo en el monocultivo. Entonces, y han abandonado el policultivo de la milpa, que era el que era el tradicional. Sin embargo, hay ya grupos, hay un grupo en Xochimilco, precisamente Yolcan, que sí ya está poniendo chinampas demostrativas con policultivos, y que efectivamente reducen bastante, tienen muchos efectos benéficos, no solamente el control de ciertas las plagas, etcétera, sino también evitan también la rápida salinización del suelo, ¿no? Entonces, y eso asociado a muchas otras cosas. Y sí hay un potencial. Yo recuerdo que aquí, cuando hemos visitado las chinampas de San Gregorio, que muchas veces nos acompaña aquí don Félix Venancio, él nos ha mostrado que hay, por ejemplo, un chile que solamente se da en las chinampas, un chile especial, que es el chile chicuarote, o el maíz chinampero, si hay maíz chinampero. Entonces, yo sí coincido contigo que esas cosas podrían explotarse mejor y darles una denominación de origen, justamente por eso, porque son característicos de las chinampas, ¿no? Y es cuestión de encontrar otras especies que también tienen esas características. Así que estoy totalmente de acuerdo contigo. Con eso concluimos esta sesión. Agradecemos mucho al doctor Alberto González Pozo su interesantísima ponencia, a ustedes por asistir y hacer también preguntas muy interesantes. Los esperamos la siguiente sesión y pues gracias. Le entregamos su constancia al doctor.